Tengan todos y todas muy buen día, un saludo muy especial de parte de Neuroideas. Les habla Edison González, neuropsicólogo, y hoy estoy muy complacido porque estamos haciendo el resumen del masterclass que tuvimos hace poco, donde abordamos el tema de la sinaptogénesis y el neurodesarrollo. Este tema hace parte de los 9 temas del Seminario Internacional acerca de los trastornos del neurodesarrollo. El primer tema, que fue sinaptogénesis y neurodesarrollo, nos acompañaron diferentes personas de Latinoamérica. Estuvo presente Chile, Ecuador, Perú, Argentina, Venezuela, Bolivia, estuvo presente Panamá, Uruguay, Paraguay, estuvo presente México, y 300 personas reunidas hablando, conversando, conociendo sobre ese primer componente diagnóstico, sobre la sinaptogénesis y los trastornos del neurodesarrollo. Vamos a seguir avanzando, y cada encuentro o cada masterclass tiene una duración de 2 horas. En las 2 horas abordaremos el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Otro masterclass estaremos trabajando el trastorno del espectro autista. En otro estaremos trabajando el trastorno del procesamiento sensorial, seguido del trastorno del desarrollo de la inteligencia, luego del trastorno específico del aprendizaje, posterior los trastornos motores y de la comunicación, genética y neurodesarrollo, y trabajaremos neuroestimulación y neuronutrición. ¿Desde dónde nos paramos para hablar de los trastornos? Nos paramos en el paradigma de la neuropsicología y hacemos un análisis clínico desde la neuropsicología acerca de los síntomas que reúnen criterios diagnósticos para señalar la presencia o la ausencia de alguna patología clínica que haga parte de este universo. ¿Qué manuales usamos? Usamos el DSM-5 y el DCD-0-5. El primero es el manual diseñado por la Asociación Americana de Psiquiatría, donde se describen estadísticamente y sintomatológicamente diversas patologías clínicas, entre ellas aquellas que hacen parte del espectro de los trastornos del neurodesarrollo. Y el DC-0-5 es un manual de paidopsiquiatría, donde se evalúan trastornos en la infancia y en la primera infancia. Como tenemos en Latinoamérica diferentes usos horarios, siempre nos conectamos todos los jueves y todos los sábados a las 13 horas, hora Colombia, México, Perú, Ecuador, Panamá. Pero nos encontramos a las 16 horas, hora Venezuela, Bolivia y Chile, y por último a las 17 horas, hora Argentina, Uruguay. Cualquier duda o inquietud que tengamos acerca del seminario, abajo aparece un link que es www.neuroideas.com, y cuando entras vas a encontrar toda la información del seminario en línea, porque estamos en inscripción. No siendo más, empezamos. Y cuando empezamos a hablar de sinaptogénesis y neurodesarrollo, tenemos que ir a las bases. Y la primera base es el sistema nervioso central. Un sistema nervioso que está compuesto por 3 grandes estructuras: el encéfalo, la médula espinal y los nervios que se ramifican por todo el cuerpo. ¿Qué hacen estas 3 estructuras? Básicamente conectan, controlan y regulan el funcionamiento de diferentes órganos en función de los estímulos que recibimos del medio ambiente, para luego generar una conducta adaptativa a ese estímulo. Es un sistema nervioso que se divide en 2: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ocurre que el central a la vez se subdivide en 2, en el encéfalo y la médula espinal. En el encéfalo encontramos 4 estructuras. Encontramos el cerebro, el diencéfalo, el cerebelo y el tronco encefálico. Mientras que en la médula espinal vamos a encontrar un cordón espinal que se extiende por toda esa columna, y vamos a encontrar que el sistema nervioso periférico está compuesto por 2 grupos de nervios: los nervios craneales y los nervios espinales. Nervios que tienen 2 vías de información. La primera vía es la vía centrípeta, donde los nervios recogen la información del medio ambiente a través del sistema periférico y lo entrega al sistema nervioso central para que éste lo procese, y después de procesar el estímulo haga una respuesta
que será a través de la vía de información centrífuga. Es así como a través de estas interconexiones logramos tener respuesta a a la demanda del entorno. ¿En función de qué? En función de que aparezcan con eso la maduración y por consiguiente la expresión o el desarrollo de habilidades neurocognitivas como la motricidad, el lenguaje, la inteligencia, la propiocepción, la conciencia vestibular y otros elementos importantes. Pero ahora vayamos a la microscopía del sistema nervioso. Básicamente el sistema nervioso lo componen dos grandes grupos de células. Las primeras son las neuronas tal cual y las conocemos, neuronas típicas como nos las enseñaron en el colegio y en la universidad. Esas neuronas tenemos en estas cabezas, en el sistema nervioso, 100.000 millones de neuronas, todas obsesionadas con juntarse unas con otras para formar redes neurológicas, ya que estas células son altamente excitables. Los estímulos del medio ambiente generan excitación en ellas se agrupan, forman redes, ocurre sinapsis y esto permite la respuesta al estímulo. Pero encontramos otro grupo, las neuroglías. ¿Qué son las neuroglías? Básicamente son las células que asisten a las neuronas para que hagan el trabajo y asisten de diferentes maneras porque existen diferentes tipos de neurona en la familia de las neuroglías. Vamos a encontrar unas llamadas las astrocitos, que son básicamente células que permiten generar un armazón sobre el cual se van a sostener las redes neuronales. Pero además los astrocitos son combativos y forman una barrera hematoencefálica que evita que ciertas sustancias nocivas atraviesen al cerebro y puedan afectar su desarrollo o la expresión cognitiva. Luego nos encontramos los oligodendrocitos, que tienen la tarea de sintetizar mielina y también la tarea de mielinizar las neuronas. Las neuronas poseen una cola larguísima llamada axón y esa neurona y ese axón necesita estar cubierto para protegerse del medio y esa sustancia que la recubre se llama mielina. Mientras tanto, las microglías son fagocitarias. ¿Qué hacen ellas? Se comen todo aquello que es un desperdicio dentro del cerebro. Y vamos a encontrar también las células de Schwann, que son prácticamente parecidas a los oligodendrocitos, que se encargan de la producción y el acompañamiento de la mielina. Todo este grupo de células nerviosas es lo que conocemos como la famosa sustancia gris. Pero concentrémonos en el encéfalo y en sus 4 estructuras. Resulta que el encéfalo integrado por el cerebro a la vez integrado por la corteza y el cuerpo calloso, es responsable de 3 áreas: el área sensorial, el área motora y el área de asociación. Mientras que el diencéfalo, formado por el tálamo, el hipotálamo y la epífisis, tiene la función de ser como una estación de tren, donde reciben las señales del sistema nervioso central para luego enviarlas a diferentes partes del cerebro para que sean procesadas. Pero junto con eso también son responsables de guiar y hacerle supervisión a la cognición, al control de la emoción, a la memoria y a la conducta. Mientras tanto, el cerebelo se encarga de la coordinación de movimientos. Y por último, el tronco encefálico, conformado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, se encarga de darle salida a 10 de 12 pares craneales para que ellos ubiquen en los lugares que les corresponde para que hagan sus tareas específicas. Es así como este desarrollo neurológico y a nivel de nervios va a posibilitar que el cerebro empiece a especializarse y hay zonas donde serán responsables de ciertas funciones. Hace muchos años un científico de apellido Brodmann descubrió que podía cartografiar el cerebro, hacer una topografía y determinar en qué zona del cerebro existen unas áreas responsables de unas funciones cognitivas. Por ejemplo, el lenguaje. Sabemos que en la cartografía de Brodmann el área 44 corresponde al lenguaje. Por eso podemos hablar, podemos expresarnos, porque existe una región del cerebro que se encarga de eso. Nos encontramos que el encéfalo tiene unas áreas que son responsabilidad de ella. Uno es el área sensorial, que nos permite básicamente a través de lo somatosensorial percibir los estímulos y darles un sentido, darles una forma, un reconocimiento. Por tanto, lo visual, lo auditivo, lo olfativo y lo gustativo tienen la función a través del área sensorial
de decodificar esa información sensitiva. Pero hay el área también motora, un área motora dividida en dos bloques. El primer bloque es el área motora, que básicamente se encarga de darle la orden a los músculos que se contraigan o grupos musculares específicos. Cuando decidimos apretar la mano, cuando decidimos empuñar un lapicero, estamos ejecutando desde el área motora primaria la concientización propioceptiva de esta acción. Pero hay otra área que es muy importante y tiene que ver con el área de Broca. El área de Broca nos permite la contracción muscular para producir el aparato fonatorio. A la vez hay un área específica en el cerebro, como mencionaba ahorita, el área 44 de Brodmann, que nos permitirá neurológicamente producir el lenguaje. Y la última área es el área de asociación, un área donde se integran las vías diferentes a nivel somatosensorial, visual, auditivo, el área de Wernicke, el área promotora y la frontal del campo visual. Información que llega a través de los sentidos y le damos un contenido, una expresión a esa demanda que nos hace el medio ambiente. Es aquí como, entendiendo el sistema nervioso, pasamos a la sinaptogénesis. ¿Qué es la sinaptogénesis? Es un fenómeno hermosísimo que ocurre entre las neuronas. Miremos aquí dos neuronas, el cuerpo celular, el axón, los botones sinápticos. Esta neurona con sus dendritas, se repite la secuencia, un axón y unas terminales axónicas. Aquí vemos un pequeño espacio entre estas dos neuronas. Están muy cerca, se están comunicando, pero no se están tocando. Y nos encontramos que existe una forma de sinapsis llamada sinapsis química, donde dos neuronas se acercan demasiado, nunca se juntan ni se tocan, y lo que ocurre es que estos pequeños círculos son unas cápsulas llenas de unas sustancias químicas llamadas mielina. El espacio que hay entre estas dos neuronas se llama sinapsis, el espacio. Resulta que cuando estas bolsitas se liberan, gracias a una corriente eléctrica, estas compuertas de la otra neurona se van a abrir. Cuando se abren, intercambian información química, que esta neurona envía el mensaje, esta la recapta y convierte la señal química en señal eléctrica y se repite el proceso una y otra vez. Pero resulta que hay unas neuronas que no se comunican químicamente, se comunican eléctricamente y llamamos a eso sinapsis eléctrica. Son neuronas que se juntan, ya no existe ese puente y ya no intercambian información química a través de neurotransmisores, sino que interconectan su red eléctrica y comparten una señal eléctrica. Es así como en nuestras cabezas la sinaptogénesis es la proliferación de esos canales sinápticos para que las neuronas puedan comunicarse. Y ocurre algo hermoso. Una neurona puede contener entre 1000 a 10.000 sinapsis. Esto significa generar entre 1000 y 10.000 espacios con otras neuronas para intercambiar información. En este caso, información química a través de neurotransmisores. Y entendemos que cada sinapsis contiene más de 1000 componentes de proteínas. O sea, cada espacio, aquí en ese espacio, hay más de 1000 componentes proteicos donde a través de esos componentes de proteínas hay grandes flujos de información. Y por último, las redes neuronales básicamente regulan los resultados del comportamiento de forma dinámica. Es así que cuando entendemos qué son la sinaptogénesis, entenderemos que el neurodesarrollo es la activación sináptica que permite el desarrollo de habilidades, destrezas, también llamados hitos. Y nos encontramos que en ciertas etapas de nuestra infancia, en la medida que pasen los meses, aparecen habilidades mejoradas en la motricidad gruesa, fina, en el lenguaje, en la parte de la interacción social. Y nos damos cuenta que cuando en ciertos momentos históricos esas habilidades no aparecen en los tiempos que corresponde y se ralentizan, se podrían disparar las alarmas y señalar que posiblemente existe un trastorno del neurodesarrollo, porque entendemos que los sistemas sensoriales tienen que desarrollarse en el primer año de vida. Estamos hablando del tacto, la vista, el oído, el olfato, el gusto, la interocepción, la propiocepción, la orientación laberinto-vestibular. Esos sistemas se tienen que madurar. ¿Para qué? Para que le den la posibilidad al bloque de arriba, entre los 1 año y los 3 años,
aparezca el desarrollo sensoriomotor, aparezca el tema del control del tono y relajación muscular, el equilibrio, la madurez de los reflejos, la capacidad de integración sensorial, la conciencia de la respiración, entre otros. Y cuando eso se consolidan, entre los 3 y los 6 años aparece el desarrollo perceptivo motor. Estamos hablando de que los hitos se están alcanzando y el sistema nervioso está madurando. Pero a veces ocurre que la ralentización hace que esos picos de desarrollo no se den en las edades tempranas. Un ejemplo, habrá niños y niñas que después del primer año de vida apenas el sistema sensorial empieza a activarse de forma correcta. Ya tenemos un año de atraso. Lo mismo pasará para otros sistemas. Esto quiere decir que ese déficit podría concursar en un trastorno del neurodesarrollo. Ahora sí, ¿qué son los trastornos del neurodesarrollo? Son patologías clínicas que comprometen la función del sistema nervioso porque el sistema nervioso está ralentizado. No se están dando sinaptogénesis de forma correcta. No hay factores de neuroplasticidad que se dé de forma comprensible. Es más, proteínas como el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una proteína que nos permite la neuroplasticidad ágil, puede que hayan alteraciones en ese factor neurotrófico. En otras palabras, los trastornos del neurodesarrollo son diferentes patologías clínicas que se expresan por déficit en la maduración del sistema nervioso central. ¿Desde dónde observamos esto? Lo decíamos al principio, desde la neuropsicología, y empleamos manuales diagnósticos, como en el caso del DSM-5, el CIE-10 y el DCD-0 a 5. El DSM-5 diseñado y organizado por la Asociación Americana de Psiquiatría, el CIE-10 diseñado y organizado por la Organización Mundial de la Salud, y el DCD-0 a 5, que es un manual de paidopsiquiatría que evalúa trastornos neurológicos en la infancia y en la primera infancia. Es así como desde aquí miramos cada una de las patologías que hacen parte de ese universo de los trastornos del neurodesarrollo, y por eso somos tan enfáticos en el seminario, porque trabajamos los trastornos desde los manuales diagnósticos, desde una mirada neuropsicológica, para entender el síntoma, para entender el diagnóstico y el pronóstico bajo ciertos modelos de intervención. Es así como una de las patologías clínicas observadas desde el DSM-5 es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, donde nos propone que se deben cumplir 5 criterios diagnósticos. No se puede omitir ninguno. El primero es que se evalúa la inatención y se evalúa la hiperactividad e impulsividad. Para inatención propone 6 indicadores sintomáticos, y si cumple propone 9 indicadores sintomáticos, y si cumple mínimo 6 de los 9 califica para inatención, y para impulsividad e hiperactividad también propone 9 indicadores sintomáticos, y si cumple 6 de 9 califica para impulsividad e hiperactividad. Pero ahí no termina todo. A la vez nos dice que tenemos que especificar el tipo de TDAH. Hay un tipo 1 donde el niño o la niña solo calificó para inatención, pero no calificó para hiperactividad e impulsividad. El tipo 2 es lo contrario, sí califica para impulsividad e hiperactividad, pero no califica para inatención. Y el mixto es que calificó para las 3 condiciones, para inatención, impulsividad e hiperactividad. Además nos dice, hay que cumplir el criterio B. El diagnóstico lo hacemos después de los 7 años, y si está muy mayorcito, los síntomas tienen que haberse presentado antes de los 12 años. ¿Cuáles síntomas? Síntomas de inatención, impulsividad e hiperactividad. Pero a la vez se debe cumplir el criterio C, y es que los síntomas generan un deterioro significativo en la funcionalidad del sujeto en contextos como la casa, la escuela y lo social. Y el criterio D es que esos síntomas generan un alto grado de disfunción adaptativa. Y por último, el criterio E nos dice que hay que tener en cuenta diagnósticos diferenciales que sean el responsable de los síntomas para descartar un TDAH. Pero si no existen diagnósticos diferenciales, estamos confirmando la presencia del TDAH. Y al final nos dice, hay que entender cuál es el nivel de gravedad, si es leve, si es moderado o si es grave,
y cuáles son las comorbilidades que pueden existir en ese trastorno. Es así como vamos a encontrar un ejemplo de un diagnóstico de TDAH y sería TDAH mixto grave con una comorbilidad en un trastorno del desarrollo del lenguaje. Es un ejemplo. O tendríamos un TDAH tipo 2 moderado que tiene un compromiso con el desarrollo motor, el déficit motor como un correlato que hace parte de la comorbilidad. Eso significa que a veces una patología clínica puede estar alimentada o sumada a otras patologías sintómicas, como en el caso de los trastornos del estado del ánimo o las patologías de orden neurológico. Es así como abordaremos en el seminario cada uno de los componentes y vamos a profundizar en el trastorno de regulación de procesamiento sensorial, vamos a profundizar en el trastorno del espectro autista, al igual que en el trastorno específico del aprendizaje, igualmente en el trastorno del desarrollo intelectual, en los trastornos motores, en los trastornos de la comunicación y vamos a meternos en los trastornos genéticos que originan factores de alteración en neurodesarrollo por mutaciones como la delección, la translocación, la disomía, la inversión, el mosaicismo y síndromes como el síndrome de Prader-Willi, el de Angelman, el X frágil, el síndrome de Williams, el de Rett, son síndromes que en su mayoría tienen una correlación con el trastorno del espectro autista. En el ejemplo de la gráfica, los niños con diagnóstico de Angelman, el 42% de los niños diagnosticados con el síndrome de Angelman va a tener autismo. O en el caso del síndrome de Williams, en el síndrome de Williams no encontramos una relación directa porcentual de que niños van a tener autismo. Y en el X frágil, entre el 23 al 33% de los diagnosticados serán autistas. Es así como en el seminario internacional sobre los trastornos del neurodesarrollo vamos a profundizar en cada una de las patologías y vamos a cerrar con ese último, que es la neuroestimulación y la neuronutrición, donde conversamos sobre metodologías terapéuticas de neuroestimulación para mejorar procesos como la atención, la memoria, la coordinación, el razonamiento, la motivación, para que esos cerebros o sistemas nerviosos sean mucho más operativos y la ralentización no sea tan lenta, acelere su proceso de mejoría o de potenciación. Y cuando hablamos de neuronutrición es sobre una dieta de eliminación que los niños consumen con estas patologías clínicas, y al quitar ciertos compuestos en la alimentación va a mejorar el nivel de maduración del sistema nervioso. Siendo así, les extendemos la invitación cordial a que nos acompañen en el seminario para que participemos. Aquí abajo en la caja de comentarios dejamos toda la información, toda del seminario, link de ingreso a la página, link para inscribirse y todo el tema de los pagos. Invitación cordial. Y están también nuestros números telefónicos en la página web para que nos llamen, se comuniquen con nosotros si tienen alguna duda del ejercicio. Les agradezco muchísimo a todos y a todas por la atención y les recuerdo que nos acompañen en el canal YouTube para que veamos esta información. Además, les recuerdo, ya montamos el video resumen del masterclass sobre TDAH. Los invito a que lo veamos, nos inscribamos al canal y escribamos los comentarios. Cualquier duda que tengan, ahí la escriben en el canal de YouTube, que siempre todos los comentarios personalmente los estoy respondiendo. Me despido, les envío un abrazo profundo y esto fue Neuroideas en el marco del Seminario Internacional Trastornos del Neurodesarrollo. Nos vemos próximamente. Mucha suerte. Hasta pronto.